preparábamos la charla y los diversos temas a tratar, una cosa especial, creo que de la crítica de cómics, cosa que demuestra el hecho de que se organice ahora una asociación, es que no está arreglado, digamos, te puedes profesionalizar como crítico de toros, hay sección de crítica de toros en los periódicos o como crítico de danza, pero siempre ha sido una crítica relativamente amateur, ¿no? Con diversos perfiles, ¿no? Sobre todo pues la reseña impresionista de una novedad, ¿no? Bueno, a mí me parece que tal cómic está bien, ¿no? Me gusta o no, o el perfil del coleccionista loco, neurótico, que sabe el último dato en qué momento, ¿no? Le crecieron los cuernos a Daredevil, en qué número. Y un poco, bueno, quería preguntaros a vosotros desde fuera, ¿no? Con un pie dentro y un pie fuera, tanto a Eloy como a Javier y a Dani, ¿cómo veis el fenómeno de la crítica de la historieta, ¿no? En relación a otros sectores de la crítica, como puede ser la crítica literaria, a la que vosotros como autores estáis expuestos? No sé, lo digo, Javier. Bueno, creo que lo que quieres decir, o lo que has dicho, es el hecho de que la crítica de cómic no tiene, digamos, esta vertiente institucional que tiene la crítica literaria o la crítica de arte. Esto, bueno, la razón es bastante obvia, a mi parecer. Bueno, hay varias razones. Una de ellas también es una cuestión de la edad del medio. Tanto la crítica de arte como la crítica de cómic, como la crítica literaria, tienen siglos detrás, mientras que estamos hablando en realidad de un medio que, pese al hecho de no ser nuevo, de tener medio siglo, etc., ha emergido en realidad de lo que es un mundo muy especializado y un mundo, digamos, periférico respecto a lo que es la institución cultural prácticamente hace una década. Es decir, tal como yo lo veo, han confluido diferentes cuestiones. Una de ellas es, por ejemplo, a mí me parece, hace 10 años, el hecho de que, por ejemplo, las grandes editoriales en España empezaran a apostar por la novela gráfica, ¿no? En realidad, el principal obstáculo para que la crítica de cómic, bueno, para que el cómic en general se desarrolle como un medio artístico dentro de lo que es la institución cultural y no la periferia, yo creo que ha caído en ese sentido, ¿no? Porque el hecho ya de que tanto Random House como Planeta, que son los dos grandes grupos editoriales en España, ya tengan una división de novela gráfica, es porque han visto básicamente que allá hay dinero y pueden hacer dinero. Inicialmente es una imitación de lo que está pasando en el mercado extranjero, sobre todo en el mercado británico y en el mercado americano, donde la novela gráfica, es decir, ha empezado a tener superventas que superan ya en muchos casos, es decir, las cifras de ventas de la novela literaria. Una vez caído este obstáculo, evidentemente la crítica de cómic, más allá del hecho de que, por ejemplo, pueda tener todavía un espacio muy marginal o muy apologético, muy casi post-avergonzado dentro de lo que es la prensa cultural estándar o generalista o hegemónico, han generado una serie de trasvases. Es decir, hasta hace igual unos años, y ahora por ejemplo hablo de lo que es el caso mío o de otros escritores de mi generación, hasta hace unos años básicamente quien escribía sobre cómics eran por un lado los propios artistas de cómic y luego también la gente que se dedicaba pues, o a la edición o a la crítica muy especializada dentro de revistas del medio, ¿no? Ahora, por ejemplo, pues yo me veo cada vez más que, bueno, pues gente como yo, como Jorge Carrión, gente de mi generación, estamos cada vez más invitados a participar en foros, a participar en festivales literarios hablando de novela gráfica y a contribuir, por ejemplo, a libros colectivos, que ahora evidentemente también puedes ver ya muchos libros de historia del cómic y de crítica del cómic que están llegando primero a las editoriales independientes, pero independientes literarias, ¿no? Tienes, yo que sé, pues Ratanature o todas estas editoriales que están empezando a escribir, a publicar libros de historia del cómic, ¿no? Y ahí es donde muchos de nosotros nos hemos reenganchado. Yo, por ejemplo, como traductor y como escritor, pues entro en el sentido en que, de esa manera en que, por ejemplo, te invitan a contribuir con un libro sobre cualquier escritor, pues estás también escribiendo sobre un libro sobre Alan Moore, ¿no? Por ejemplo, y esto ya, digamos, entra dentro de un canal mayoritario, ¿no? Evidentemente, otros factores serían, por ejemplo, de que este fenómeno, digamos, de aceptación generalista de la crítica de cómic ha coincidido con una cuestión como es
la crisis del papel ya entendida como un cambio estructural, ¿no? Un cambio coyuntural, es decir, todas las publicaciones que existían antes de que el cómic se volviera, digamos, un objetivo generalista, las publicaciones de papel me refiero, han desaparecido hasta el punto de que, no sé, yo por ejemplo si estoy leyendo crítica de cómic o ensayo sobre cómic, lo estoy leyendo ya todo en la red, ¿no? Por lo tanto, por un lado hay un fenómeno de desintegración de una estructura que estaba allí para soportar la crítica de cómic. Me imagino que en España es lo mismo que en Estados Unidos o en otros países, paralela al hecho de que estas vías muy centradas en el papel eran muy especializadas, mientras que en la red puede llegar todo el mundo. Ahí estamos, por ejemplo, gente que no habíamos leído nunca crítica de cómic, gente que no habíamos estado nunca en el medio, estamos empezando a culturizarnos en ese sentido, ¿no? y a empezar a ser tanto consumidores como productores de crítica de cómic. Sí, quizás es interesante este vínculo, ¿no? Desde el punto de vista literario con la novela gráfica, ¿no? En cierto modo, parece que la historieta también, a través de la crítica, se ha integrado dentro del circuito en general de la literatura o de los libros. ¿Tú lo ves de esta manera? En alguna medida sí, en alguna medida. Buenas tardes. Yo, aunque no hice el servicio militar, sí empecé a escribir reseñas sobre cómics a mediados de los 90, en los tiempos oscuros de la industria. Supongo que eso cuenta como la mili de los modernos o algo por el estilo. Es una época que suele ser recordada como un pésimo momento para la edición y para la difusión, pero tal como yo la vi, me parece que es importante porque en aquel momento se empezaron a formar algunas cosas que años después han acabado siendo decisivas para que el discurso sobre los cómics se convierta en España, lo que está siendo ahora, y para que pueda existir una asociación como la que hoy estamos presentando. Y estas cosas son las siguientes. Primero, en aquel momento, os hablo de el año 90-96, en pleno auge del cómic independiente norteamericano, lo que está ocurriendo es lo siguiente. Primero, el discurso sobre cómics, nivel reseña, entrevistas, notación de novedades, se cae de la prensa con escasísimas secciones como la de Darías, el diario de avisos, etc., porque a los jefes de redacción deja de interesarles. Este fenómeno está muy bien explicado en un álbum de Montesol, en una historieta titulada Proust me espera, cuyo protagonista es un crítico de cómics y rock que ha hecho carrera a lo largo de los años 80, que publica en un medio innominado, pero que se entiende que es El País, y que un día el jefe de redacción le llama a capítulo y le dice: mira, estos temas de los que tú hablas, bueno, sí, muy interesante y tal, pero la generación que tiene el poder, que es la que nos lee, ya no está para estos trotes, lo que tienes que cubrir son ópera, novelas, pompas y fastos de los socialistas, dice literalmente, dice, porque donde esté un buen libro, que se quite Guido Crepax y toda esa morralla. De modo que este crítico de cómics, que es evidentemente Ramón de España, que era el guionista de esa serie, se vio obligado a reciclarse en crítico de literatura. Cosa que Ramón de España no se daba nada mal, todo hay que decirlo. Pero en ese momento Crepax y en ese momento, digamos, muere lo que se suponía que tenía que ser la vía literaria para la legitimación del cómic como obra de arte. Es decir, el cómic de autor, tal como se entendió a lo largo de los 70, con Crepax, con Sio, con revistas como La Oca, etc. Entonces, cuando la crítica se cae ahí, ¿dónde se va? Se va a varios sitios, entre ellos a un nuevo modelo de prensa que emerge a principios de la década y que son las revistas de tendencias. Revistas como AB, luego Adarna, que será la fuente del País de las Tentaciones, donde hemos coincidido escribiendo críticas, Chavalillo, luego Brecho y otra gente, y que tienen secciones específicas. Yo mismo llevé la de AB durante 4 años.
Entonces, ¿qué ocurre ahí? Ocurre que ese modelo de publicación sustituye a lo que en la década anterior, en los 80, había sido la guía del ocio, donde colaboraba Ramón de España y toda esta gente, y eso ocurre entre otras razones porque el concepto de ocio, porque el ocio deja de existir. Es decir, porque lo que en su día se había llamado uso del tiempo libre pasa a ser una aproximación profesionalizada al material cultural que comparten tanto los críticos como los lectores, que son cada vez más pujantes. Todos nos convertimos en profesionales del medio, en críticos del medio, aunque no cobremos. Y lo que es más importante, el cómic, en aquel momento hablamos del formato álbum, o sea, había o álbumes estilo Norma o Glenna o cómic norteamericano del que editaba la cúpula, haya su lugar, aunque sea en aquel momento un lugar marginal, en el marco de la cultura moderna. Y claro, la aparición de las revistas de tendencias, por una parte, y de las secciones de cómics y también de libros de la prensa musical, como Rock Deluxe o como Go Mag, es un fenómeno que va a ir cambiando lenta, pero muy significativamente, el modo de consumo del material cultural, porque integra de distintos modos cada uno de los objetos de consumo dentro de una concepción de cultura moderna. Y eso va a transformar enormemente en unos pocos años escenas artísticas como la literaria, al menos nivel literatura reciente, nuevas tendencias, que se va a reconfigurar completamente a raíz de esos espacios, y también va a dar la posibilidad de que se publiquen un tipo de reseñas de cómic que ya tienen, bueno, que están integradas en otro ámbito. ¿Y qué tipo de reseñas son esas? Bueno, llevaría mucho tiempo hablar de todas, pero para sintetizar, lo que ocurre en ese momento es que el paradigma de aproximación a los TVOs que había dominado la década anterior, a grandes rasgos, el paradigma de la semiótica, línea eco, y de la legitimación cultural, línea coma, es sustituido por aproximaciones distintas que proceden principalmente de la historia del cine o de la crítica de cine, puesto que algunos de los mejores o los mejores críticos de cómics de aquel momento son especialistas en cine, como son, pienso principalmente en Jordi Sánchez Navarro o Antonio Trasorras, que son gente que a día de hoy realmente tendría que ser los popes de la crítica de cómic. Lo que pasó es que como les tocó un momento muy malo del mercado, no pudieron seguir trabajando en esa línea. Lo mismo les ocurrió a los dibujantes de aquella época, que en el Saló del año 94 eran las grandes promesas del futuro, Fernando de Felipe y Santiago Sequeiros, y que tuvieron que dejar de trabajar en el mundo del cómic, razones biográficas aparte, porque el medio no acompañaba. Hablo, por tanto, de una revolución silenciosa que en aquel momento seguramente no se percibe como tal, pero que retrospectivamente, si tú lees reseñas y de aquella época, dices, hostia, sí, ahí se estaba dando un cambio y solo falta, bueno, dan varias cosas, pero solo faltaba, como tú señalabas, que un término tal como novela gráfica abriera un nuevo espacio de debate. Un tercer aspecto que implica un cambio importante es que es la diversidad de género. La diversidad de género quiere decir que en el cómic de hace 12 años, el Saló de hace 12 años, no había tías, prácticamente no había tías, y ahora sí que hay. Entonces, ¿hay qué ocurrido? Bueno, se han ocurrido varias cosas. Una de ellas es que un medio cultural como es el cómic, que ha sido tradicionalmente heteronormativo, se ha transformado en un medio heterosexual por defecto, pero no necesariamente heteronormativo. Y eso ocurre por medio de un proceso cultural muy extenso, pero por citar las situaciones más significativas, pues empieza a ocurrir cuando la revista El Víbora decide que, bajo la dirección de Hernán Migoya, que empieza a publicar a Ralph Koenig, y eso cambia completamente la
bueno, pues el modo de lectura de la revista, interpela a otro tipo de lector, introduce otros temas, etc. Es a partir de ahí que las temáticas gays se irán introduciendo en las revistas de cómic, más adelante en el jueves, el personaje de gay, etc. Por las mismas fechas, María Colino gana el premio a la autora revelación en el Saló. Las tías existen, las tías hacen cómics, La Cúpula tiene una línea importante en ese sentido, y bueno, tiene que haber necesariamente una crítica, un modo de aproximación que dé cuenta de ese cambio. Y el cuarto y último aspecto que yo señalaría es que entran en juego algunos comentaristas que procedemos de otros campos, sea el de la literatura, sea el del arte. La antología de Santiago Supercómic refleja esto bastante bien, y que conciben el TVO no desde un punto de vista historicista, de hagamos historia filológica del TVO y veamos en qué número de la revista Subcomic se publica tal cosa, que está muy bien, me parece extraordinario eso, pero tiene que haber una aproximación que sea un poco menos erudita desde el punto de vista del archivo y un poco más plural, que entre desde otros lados, y eso es lo que hará posible que el discurso sobre cómics se relacione en parte con el discurso sobre literatura por el lado de la novela gráfica, y en parte con el discurso sobre arte, que a mí personalmente es el que más me interesa, porque consigo el cómic más directamente en relación con el arte que con la literatura, que esto lo podemos contar más tarde. Quizás Dani es un buen ejemplo para hablar de... Yo no soy buen ejemplo para nada. No. A ver, quizás es un buen ejemplo para hablar de este cambio que hoy ya sacaba a toda la generación de Crazy Comics, realmente, ¿no? Jordi Sánchez, Josep Rom, Jordi Costa, efectivamente todos estaban muy vinculados al cine, y después de eso hay como una especie de vacío, ¿no? Después del Crazy, bueno, hay cosas hablando del cómic, etc. Pero realmente es el momento de la explosión, ¿no? Con la cárcel y otros de las webs, ¿no? Y a mí me parece que, con independencia de una especie de genealogía reciente que ha descrito hoy, otro fenómeno que sucede es también la balcanización, ¿no? Es decir, bueno, en esta mesa ya veis que dos personas somos gafapastas, ¿no? Entonces, bueno, a lo mejor esto nos inclina un poco al tema de, ¿no? Así un poco Harry Neighbors, este crítico de cómics de Dan Close, ¿no? Que es el estereotipo de crítico del Comic Journal, un poco, ¿no? Ombliguista y tal. Yo me reconozco en él, pero es un nicho, digamos, ¿no? Hay otros sectores, ¿no? Quizás, ¿no? Como a la hora de la incorporación de las mujeres, por ejemplo, el manga, ¿no? Y creo que quizás ¿tú crees, Dani, que Internet ha fomentado esta especie de balcanización por nichos? ¿Cómo vives tú tu experiencia de crítico? Bueno, por nichos sí, porque hay muchas webs que pueden ir para muchos temas diferentes, ¿no? Y obviamente yo, por ejemplo, había escrito en revistas de tendencias, pero de las que no pagaban, y más chungas que las que traéis vosotros, y cuando desaparecieron me encontré que no podía escribir en ningún sitio, y decidí abrir un blog para hablar no solo de cómic, porque mi blog no es solo de cómic, yo intento mezclarlo todo. Me ha gustado mucho la especificación breve que ha hecho Eloy sobre la historia de la crítica, más o menos vista rápida, que digamos que la crítica y la teoría de cómic en principio algunas cosas habrían antes, pero nace en los años 60, ¿no? con Eco y con todo eso, y se va ramificando, luego muere por propia bajada del sistema, ¿no? Y luego sube. Pero amateur, como habías dicho, que si la crítica de cómic era amateur, yo no diría que sea amateur, sino que hay gente que lleva escribiendo de cómic mucho tiempo. Lo que sí diría es que es apasionada, ¿no? Es decir, es una crítica que escribe sobre TVOs porque le gustan mucho los TVOs y quiere pues vender TVOs a que la gente de TVOs y que los entienda. Me gusta mucho la comparación con la crítica de cine, porque yo creo que eso que pasa a menudo de que la crítica de cómic o el TVO, o se compara mucho los cómics con el cine más que con otro medio, incluso a la hora de hacer análisis,
también llega la crítica y muchas veces se quiere hacer crítica de cine aplicada como si fuera crítica de cómic aplicada como si fuera crítica de cine. Y a mí la figura del crítico de cine me hace mucha gracia, ¿no? Sobre todo si pensamos en los popes de la crítica de cine que están ahí. Esto es obra maestra, esto es una mierda. Que me gusta mucho porque en la crítica de cómic decimos esto es obra maestra, pero muy pocas veces decimos esto es una mierda. Pero también creo que es una crítica mitificada, porque es una crítica que es muy egocéntrica y que realmente es un señor que está allí diciendo probablemente sandeces a menudo y opiniones personales. Pero yo creo que aquí es lo importante de la crítica de cómic versus la crítica de cine. Ahora que hay tanta sinergia entre medios, es muy importante, y yo creo que eso es bueno para los que nos gusta escribir sobre cómic, y es que los críticos de cine, la mayoría, o muchísimos de ellos, no tienen ni idea de cómic. Mientras que los críticos de cómic normalmente sabemos mucho de cine. También sabemos de cine, mucho ponemos eso, sabemos de cine o algo más, lo cual ya crea una diferencia de cómo poder escribir sobre cine y sobre cómic, que a lo mejor el crítico de cómic no, el crítico de cine no sabe, pero puede. Yo de hecho, este concepto que está muy ligado a lo que es la crítica de Internet y los blogs, que es el amateurismo, ¿no? Es decir, en el sentido en que asociamos amateurismo con el hecho de que para escribir un blog, por muy especializado que esté, solamente hay que abrirse un blog y hacerlo tú, y entonces supuestamente no atraviesa ningún tipo de mecanismo de control, ¿no? Es decir, cualquiera puede hacer un blog y por lo tanto le adscribimos esta especie como de ausencia de lo que es la validación que le da, por ejemplo, un medio cultural, etc. De todas maneras, dentro del mundo de los blogs, por ejemplo, y de los blogs de cómic específicamente, de los que hay ahora, normalmente cuando se habla de crítica en el campo de la crítica literaria o de arte se suele dividir entre las diferentes modalidades que son muy distintas. Claramente está la crítica académica. En el caso de la crítica académica de cómic en España no tengo ni idea de cómo está, ni de exactamente qué tipo de atención le prestan los departamentos universitarios a la crítica de cómic. Posiblemente no sea para tirar cohetes, pero básicamente también esto afecta a cualquier tipo de apoyo departamental por parte de las universidades hoy en día. Y luego estaría lo que es la crítica periodística, es decir, la reseña que tú decías, más ligera, más superficial, y luego el ensayo, ¿no? El ensayo. Yo personalmente, por ejemplo, en el tema de los blogs de cómic que he ido siguiendo y todo esto, como el que mencionabas de La Cárcel de Papel, o el blog de Dani, o el de Oscar Palmer, etc., yo lo que veo allí es ensayismo. Es decir, ahí realmente hay un nivel, en mi opinión, son textos muy articulados, hay un nivel de análisis. Es decir, ahí es donde se está publicando hoy en día el ensayo sobre cómic, que luego unos autores consiguen, por ejemplo, yo que sé, un contrato para escribir un libro entero con una editorial independiente. Esto sucede, o para contribuir con un ensayo aquí, pero en el fondo el registro es el mismo. Es decir, ahí se está haciendo, vamos, un ensayismo bastante interesante, en mi opinión. Lo que pasa es que, evidentemente, no hay, digamos, no hay el medio para vehicularlo más allá que el hecho de promoverlo y publicarlo tú. Y luego más adelante, es decir, a posteriori, esta misma persona que ha estado sacando un blog durante 10 años es cuando recibe a posteriori la legitimidad de las editoriales y le dice, pues haznos esto, haz lo otro. Pero en realidad el amateurismo se queda aquí, en el hecho de que es fácil escribir un blog. Me refiero técnicamente, pero no es más que eso. Lo que pasa es que, claro, evidentemente luego también hay muchos blogs y revistas de internet dedicados al cómic comercial, evidentemente, y ahí sí que es cuando tienes el fenómeno este que tú explicabas, ¿no? de la crítica de cómic concebida como una especie de ¿cómo decirlo?, de sacerdocio de la continuidad del universo Marvel, ¿no? O sea, básicamente ahí lo que importa es saber quién mató a quién, pero vamos, o sea, en ese sentido, y yo precisamente, que además como llegué tarde a todo esto y me lo he encontrado ya ahí me parece que es decir, eso, hay un corpus ahí tremendo en la nube, ¿no?, de ensayo sobre cómic, en mi opinión. Sí, sin duda. Hablando un poco de lo que comentabas, este proceso
legitimación general del cómic, en que la crítica también tiene su papel histórico. Cuando preparamos la charla teníamos que decir un título y optamos por este título que menciona la palabra pop. Estaba previsto que viniera Antonio y Antonio no pudo venir. Antonio Martín hizo personalmente una crítica que yo creo que es justa, ¿no? Y por eso la digo ahora aquí, ¿no? Que es que, bueno, ¿qué es esto? ¿Qué es esta chorrada de la etiqueta pop, ¿no? Yo creo que es una crítica justa desde su punto de vista generacional, ¿no? Quizás Eloís, que sí ha explorado, digamos, el significado, ¿no? de esta etiqueta, sí que me gustaría preguntarte en relación a la función de la crítica dentro de este universo en el que ya el consumo y producción se vuelven indistinguibles a veces, ¿no? ¿Tú cómo ves desde ese punto de vista, desde la relación con el consumo, la función de la crítica? Sí, yo creo que lo que ocurre ahí es que, a ver, en relación con el término pop, o sea, los cómics, algunos cómics son pop o pueden ser pop, pero creo que hay que hacer una salvedad importante. Como tú sabes, hay una parte muy grande de la crítica y teoría del cómic tradicional que ha tirado no solo hacia el comentario específico, sino hacia la sociología. Y lo cierto es que la teoría del cómic se ha difundido tradicionalmente a través de aproximaciones sociologistas hechas por filósofos como Eco y todos los semióticos que lo sitúan. Mucho cuidado con los filósofos que se pueden hacer de esas teorías. Mucho cuidado, gran peligro. Porque van a decir grandes chorradas en muchos casos, y son chorradas que van a tener una enorme credibilidad. Pero cuando el filósofo se rebaja a hablar de viñetas, de pronto todo el mundo le hace caso, empezando por los periodistas, los que no saben de cómics en particular. Entonces yo plantearía de la siguiente manera: el cómic puede ser un objeto de estudio para la sociología, bueno, sin duda alguna, pero a mi entender tiene que serlo en un sentido muy particular, no ya en el sentido de la crítica de la cultura de masas, que para mí eso de la cultura de masas es un rollo siglo XX, es una cosa del pasado, de cuando el Estadio Olímpico lo podía llenar un solo grupo como los Stones, que ahora no pueden, hay que montar un festival para cambiar a tanta gente, y ese festival, como comentabais ahora, pues bueno, son nichos, son microvalores, etcétera, y el espectador que va ahí pues es un consumidor que es a la vez crítico y espectador. Total, que sí, desde luego los cómics para mí son objeto de estudio de primerísima importancia en el campo sociológico, y no creo que se pueda hacer crítica cultural sin acudir a ellos, pero no ya para hablar de la mentalidad colectiva o de la alienación o de todos estos términos de tradición marxista, sino más bien para hablar de fenómenos específicos que empiezan teniendo lugar en las subculturas y en el underground, y que en segunda instancia se van a generalizar. Porque esos fenómenos van a ser reflejados por primera vez en modalidades de cómic muy atentas a lo que ocurre, sea, llámense cómic satírico o fanzine u otras modalidades, y solo en segunda instancia van a pasar al cine, a la novela y a otros medios. Puedo poner dos casos que me parecen muy claros de esto. Mauro Triago. Tú sales con Mauro por Madrid, vas a tomar unas cosas por Malasaña y tal, entráis en un bar raro, y Mauro abre la puerta del bar, pone el detector estilo Terminator y empieza a decir: vale, este bar está en este barrio, está en el cruce entre dos barrios, y este tipo que está en la barra no estaba aquí en la generación anterior, llegó tal, y esta gente que está aquí viene de tal sitio, o sea, tal confluencia. Mauro, y su obra lo demuestra, es una especie de Pierre Bourdieu salvaje, que tiene intuiciones sociologistas muy precisas, que tiene grandes iluminaciones sociológicas, que es lo que Bourdieu le pedía al investigador de las ciencias sociales, y que las formaliza, como sabéis, en tiras, historietas y otros modos. Y hablando de Bourdieu, yo que por mi trabajo tengo bastante trato con sociólogos de distintas áreas, la única persona que yo conozco que ha leído todo Bourdieu hasta la última página resulta ser un dibujante y guionista de cómic, que es Marcos Prior.
cuya obra reciente, que Dani la comenta en su artículo de Supercomic, también tiene un elemento de crítica política de primera instancia, pero elaborada, que solo la puede hacer alguien que trabaje en ese marco. Un caso de estudio que yo comenté en uno de mis libros, en Eros, es el de la dibujante norteamericana de San Francisco, Julia Benz, que editó hace 4 años un mini cómic sobre un modo de relación personal llamado Missed Connection, que son estos anuncios que hay en la prensa norteamericana, que en algún diario también está, del tipo te vi ayer en un Starbucks, tú llevabas una camisa tal, yo llevaba un jersey igual, nuestros ojos se cruzaron pero no hablamos, nos damos una segunda oportunidad, volvemos a quedar para tomar algo, etc. A partir de ahí, pues si quedan, pues surge el amor. Bueno, pues Benz hizo un mini cómic sobre su experiencia en eso, tuvo mucho éxito, fue una convención de mini cómics de San Francisco, y a partir de ahí le encargaron que hiciera todo una compilación donde participaron una 50 de autores, hombres y mujeres, hablando de su experiencia. Y claro, lo que tienes ahí es una artista trabajando como alguien que trabaja como una socióloga de las relaciones personales, que identifica un nuevo modo de relación característico de nuestra época, y que no lo hace solo al modo autobiográfico, tipo me pasó a mí, sino que incluye a muchas otras personas en calidad de editora de antología. Eso me pasó a mí, a 50 personas más, y a la vez que empieza a desarrollar un nuevo tema, también presenta por medio de esa obra colectiva toda la tipología de ese tema posible. Es donde confluyen pues, creación, viñeta y crítica cultural. No, simplemente quería decir una cosa. Yo creo que ha dicho una cosa muy interesante, que aparte de todas las ramas de afrontar el cómic que hay, que además es un campo muy grande, ha dicho hoy una cosa que me interesa mucho, es que no se puede acudir hoy a analizar la cultura actual desconociendo el cómic. Yo creo que eso es clave y es muy importante, y es ahí donde la crítica del cómic tiene que aportar, más allá de lo que puede aportar el estudio histórico y lo que es el estudio tradicional, ¿no? Y es que yo creo que, por muy mal que esté el mercado, por mucha crisis que haya, en el cómic se dicen cosas y hay cosas que es importante tocar y analizar, porque se explican muchas cosas desde la sociedad. Bueno, vamos justos de tiempo, ya me han avisado. Tenemos algún otro tema que tratar, pero si en cualquier momento vosotros queréis intervenir con alguna pregunta, alguna observación, bueno, simplemente levantáis la mano y ya os damos paso, ¿no? ¿Hay alguien que quiera ahora intervenir? ¿No? Seguimos hablando un momento. Bueno, pues respecto a lo que decía, es interesante lo que comentabas respecto a las revistas y tendencias, porque en realidad, bueno, me hablabas de Abarna, donde hemos colaborado los tres. La referencia de Abarna era The Face, y en The Face se hacía cómics. Charles Vance publicó en The Face. Ahora que ha muerto Thatcher, por ejemplo, Charles Vance publicó una historieta sobre el tema de los mineros en The Face, ¿no? Es verdad que esto digamos, es una ruptura, ¿no? con esta otra generación, digamos, que veía crítica, ¿no? Que veía desde el punto de vista más de análisis de la ideología, el cómic, ¿no? y de niveles culturales, y quedaba atrapado en esa trampa sobre si es cultura popular o no es cultura popular. Pero lo más interesante, yo creo que es lo que tú has dicho, es decir, ya el cómic como una herramienta crítica en sí, ¿no? El hecho de encontrar, bueno, yo creo que marca un antes y un después el ensayo de Scott McCloud ¿no? sobre el lenguaje del cómic hecho en forma de cómic. Hoy, aparte de las experiencias también de documentales, ¿no? De cómic como documento, pues de esas relaciones sociales o de otros fenómenos. Por ejemplo, actualmente, bueno, muchos ya lo sabréis, se está haciendo un congreso que ya va por su 4ª edición, que es sobre cómic y medicina, sobre las aplicaciones de la medicina en el cómic. Realmente esto es una novedad muy importante. Yo os quería preguntar, un poco si no hay ninguna pregunta para cerrar, el tema de los libros en los que colaboráis, ¿no? Es decir, esto es, como decía Javi al principio, un fenómeno inédito, ¿no?
que una editorial como Alpha Decay, ¿no? Pues publique un libro próximamente sobre Batman, o se publique un libro como Ratatouille, una editorial de ensayo madrileña, publique un libro sobre cómic con que es lo que tú decías, no es el libro de, bueno, ¿no? Lo que usted no sabía de cómic, o el lenguaje del cómic, o la historia del cómic, y con el ladrillo que te lanza a la cabeza, ¿no? Sino con un poco de libertad asociada a esta generación como de tendencias. Pues no sé, podríais comentar, también estás en Supercomic, ¿no? Podríais comentar un poco sobre vuestra participación en estos proyectos. Sí, por ejemplo. No sé, libros sobre cómics se han escrito siempre. Es cierto que ahora hay un fenómeno de microeditoriales y se han publicado un par, ¿no? Pero o tres, o así, bueno, no sé. Pero yo creo que esos son las mismas editoriales que van tanteando el mercado, ¿no? A ver, si les funciona un libro sobre cómics, saldrá otro, ¿no? Yo creo que eso es más un tanteo de a ver por dónde pueden, creo, ¿eh? No creo que haya una filosofía de queremos que haya libros sobre cómics, sino que van tanteando a ver si eso es un campo por donde pueden funcionar. Es cierto que lo bueno es que haya editoriales al margen del cómic y al margen también de la gran industria que se plantea en enciclopedias, que también es bueno, no que haya pues las mismas editoriales independientes de literatura y de ensayística busquen esos temas, ¿no? Pero yo creo que también hay un tema de a ver si funciona. No sé. El tipo de libro, de hecho, es el mismo, es decir, es un tipo de libro que ha existido, yo creo que desde hace tiempo. Es decir, antes de decir, por ejemplo, las editoriales tipo Astiberri y todas estas llevan mucho tiempo publicando libros que en realidad tienen un registro bastante, es decir, son aproximaciones al cómic, por ejemplo, para gente que no conocemos mucho el medio, su historia, etcétera, ¿sabes? Los libros de Santiago García, todo esto. No hay una gran variación, es decir, por ejemplo, el libro Supercomics, creo que lo antologó también Santiago, y simplemente la diferencia es que son editoriales de literatura que están empezando a hacer este modelo de libro, ¿no? Es decir, también yo creo que muchas editoriales independientes españolas siguen una lógica también de cultura de tendencias. Me refiero a editoriales tanto grandes como pequeñas, es decir, en los años 90 no solamente fue el cómic devorado por la cultura de tendencias, la cultura de tendencias devoró todas las formas de consumo cultural, es decir, el boom del arte británico de los años 90 con todo el rollo del joven arte británico y tal. Es decir, si no hubiera existido The Face, habría existido esto, es decir, lo fagocitó todo, ¿no? Y se creó un tipo de panorama distinto en el cual pues muchas editoriales también literarias están siguiendo este tipo de criterios. Por ejemplo, puede ser la mirada hacia los escritores más jóvenes, que es algo que hemos estado aquí en la última década viviendo mucho, mientras que antes se valoraba más la veteranía del escritor, etcétera, su componente canónico. Ahora es aquello que un poco quien queda mejor en las fotos, ¿no? Por decirlo de alguna forma caricaturesca. Pues lo mismo con el cómic, o sea, es decir, el cómic digamos, es una corriente más de la literatura de tendencias, y las editoriales literarias que publican ensayos sobre cine, por ejemplo, ahora publican ensayos sobre cómic también. ¿Sabes? Es una misma lógica. Bueno, nos avisan de que